buenas noches, mi nombre es Hein Joseph, el famoso Hein Joseph, el cuestionado, polémico, eh, digámoslo así, bastante controvertido, porque de todas maneras ha sido una lucha muy grande y en realidad ha dado a conocer sus frutos. He cometido mis errores, ¿sí? Los cuales me han facilitado la ventaja de querer aprender de ellos y no volverlos a repetir. Más que todo porque considero de que eh, Dios da a conocer muchos símbolos y todo tipo de oportunidades para que uno pueda rehacer su vida, lo que se conoce como, como cambiar o editar un capítulo en tu vida. Recuerdo que cuando estaba niño, mi papá y mi mamá decían que yo en cualquier momento les iba a renegar este, toda adversidad que se presentase, pues se equivocan, porque mejores padres, imagínense, sosteniendo un tipo ya de 40 años, nunca tiendo a renegar, que sí, digo alguna que otra indirecta, pero no es para criticar, ni mucho menos para intrometerme en esa situación, sino más bien como una forma de dar a conocer mi, mi papel como yo en este caso. Entonces, bendito sea Dios mío. ¿Cómo conocí a Dios? Por medio de la música. En realidad, Él eh, habló por medio de muchas formas, comenzando porque siendo ex satanista cometí muchos errores. Incluso mi mamá tuvo una visión que ella le preguntó a Jesús qué estaba pasando conmigo y entonces se le vino a la mente eh, una serie de velas negras, lo cual pues todavía estoy atado a eso. Entonces pues no sabría cómo, cómo liberarme de esa vaina. Sin embargo, pues yo soy cristiano y para mí eh, hablar de Dios es más relevante que hablar del demonio, porque para mí el demonio no existe, ya que siempre mi, el motivo por el cual yo estudio psicología fue por, por, por la parte criminalística, pero no fue para servir. Entonces, sin embargo, me fui formando más que todo en las empresas, en las organizaciones, lo cual se ha dado a conocer que fue mi quehacer como profesional. Muchas veces me han preguntado si de pronto yo estoy dispuesto a, a ejecutar un cuestionario o aplicar el modo de intervención. Diría que no. ¿Por qué? Porque de todas maneras pues uno se tiene que ganar la confianza del usuario como tal para poder abarcarlo, para poder abordarlo. Hay dos tipos de usuarios. El primero es aquel que habla demasiado, que tú lo puedes encontrar en un acosador. Y el que no dice nada, que lo puede encontrar en un estudiante, en un adolescente o en un niño. En realidad no tiene sentido este, hacer de la terapia una pérdida de tiempo cuando en realidad aquí en la universidad te enseñan a que si vas a ejercer como profesional, tienes que tener un cronograma de actividad definido. Si no tienes ese cronograma de actividad definido, si no cumples con
cronograma de actividades definido, en realidad no estás haciendo nada. Nada es nada. Y entonces, si estás prestando el servicio para llenarte los bolsillos, estás perdiendo el tiempo, porque de todas maneras, por ley, el pago del servicio de psicología corresponde a un salario mínimo. Y por lo visto, eh, serían 50.000 pesos por sesión. Digo, 50.000 pesos, un momentico, 50.000 pesos al fin de semana. Es decir, lunes, martes, miércoles y jueves, viernes acumulan los 50.000 pesos. No tiene sentido. No tiene sentido, pues, eh, abordar ese tipo de procedimiento. Además, tú te puedes encontrar de que el chisme es una gran técnica terapéutica. No que el chisme destruye vida, eso es completamente falso. ¿Ya? Claro, a menos que, que tú quieras que no, que se te acabe, no. O sea, el chisme no destruye vidas. ¿Por qué? Porque fácilmente el chismoso le puede decir, bueno, en realidad tú estás hablando mucha mierda de mí. Esto es así, esto es así y esto es así. Tú no eres nadie, ni eres nada, no eres nada. Entonces, sí, mi qué hacer como profesional fueron las empresas, fue FETI, fue Servientrega. Y por eso es que en realidad para mí fue una gran experiencia, tanto en lo personal como en lo laboral, porque de todas maneras aprendí todo lo que concierne a lo que se conoce a servicio al cliente. ¿Qué vendría siendo Sir Jaime de Beira? Sir Jaime de Beira es un personaje ficticio. Más que todo, corresponde a una unión de dos nombres, el cuyo trabajo tuve que suspender. Primero porque Heinrich es Enrique y de Beira es un apellido, de verdad. Entonces, ajá, si alguien ve en, 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 en las redes sociales o en internet de que se está publicando una obra con el nombre de él, ¿qué va a decir? ¿O qué van a decir los que le rodean? Oye, marica, ven acá, por ahí hay un man que está escribiendo con el nombre tuyo diciendo que tú eres, que tú estás en una tercera dimensión, que tú estás tratando con puro lunático. ¿Cómo es esa vaina? Marica, y eso después se convierte en una infamia para mí. Entonces tuve que suspenderlo. Sin embargo, estoy pensando en conservar los 20 capítulos que se han diseñado. Porque de todas maneras, pues siempre, yo creo que para la población como tal, para, para el curioso como tal, hay una gran pregunta. ¿Cómo piensa el criminal? ¿Y cómo ve la sociedad al criminal? Bueno, desde el punto de vista jurídico, al famoso criminal se le considera un ser humano que cometió un error. A nivel cultural, se considera a un ser humano que cometió un error. Sin embargo, para la familia afectada, representa una amenaza, un escalofrío, un malestar y una molestia de que ese tipo, a pesar de lo que hizo, todavía ande en la calle como si nada y todavía no pueda recibir un castigo óptimo por lo que hizo. Y entonces esa es la gran diferencia. Tomemos el caso de esta, ¿cómo es que se llama? De esta Sofía, la niña que murió ya en Cauca,
el cual fue asesinada por este Herney Campos. Y bueno, primero la secuestró, la violó, la sodomizó y la mató. Y dejó el cuerpo enterrado como si fuese un animalito. En estos momentos, Heider Campos está pagando una pena de cárcel allá digo, lo han pasado lo han transferido de cárcel en cárcel porque muchos de los reclusos toman represalias. Entonces por ahí están circulando en ciertas redes sociales que le están dando nalgadas. Y entonces, pues eso no le está gustando. Y incluso hasta se le puede ver de que tiene las nalgas coloradas, de que tiene el jopo colorado de tantos chancletazos que ha recibido. Y es que dentro de la cárcel hay una ley. Al ladrón no le hacen nada. Porque robarle a políticos, pues, no joda. Al asesino de pronto, un preacuerdo. Pero lo que concierne al feminicida, al asesino, al feminicida, al infanticida y al asesino de abuelos, ese sí lleva las de perder, porque lo pueden violar dentro de la celda. Entonces uno se pregunta, ¿cómo hacen los pedófilos entonces? Sabiendo de que fácilmente va a terminar haciéndole la paja a un traqueto al interior de una celda. O le van a cortar las huevas y van a preparar empanadas. Sí, con los residuos, empanadas, todo tipo de cárnico. O podrían hasta fundar una boutique de la carne con la hueva del mar. O podían vertirle ácido en el jopo. Sí. No es sino coger una manguera y echarle diésel en el culo. Una gran pregunta a resolver. Pero eso ya es problema del que se dedica a ese tipo de práctica. Entonces, eh, ¿qué piensan los juristas? No se sabe. ¿Qué piensan los abogados? No se sabe. ¿Qué piensan los políticos? No se sabe. ¿Quién sabe? Bueno, Petro dijo que como él estuvo en la cárcel, entonces pues él no se atrevió a opinar, porque de todas maneras, pues como él estuvo en la cárcel, como él lo violaron en la cárcel, pues como él fue el amante de Carlos Pizarro en vida, entonces pues todo es normal. Eh, ¿Qué más puedo decir? Bueno, en el caso de los castaños, en estos días se hizo una publicación en Instagram acerca de que Salvatore Mancuso confirmó de que estaba arrepentido por, por difamar el nombre de Uribe. Entonces yo dije, pues para mí sería una gran oportunidad de que sean los ejecutores de ese acto lamentable de índole político, el primer, el, el primer, digámoslo así, ¿cómo diría? El primer holocausto en América Latina y en el mundo denominado falsos positivos, cuyo objetivo era disfrazar las cifras de acuerdo a un monto esperado, cuyas víctimas eran personas inocentes. Estamos hablando de niños, ancianos, jóvenes, abuelos
y padre de familia. Y más que todo fue de índole político. Por eso fue que Ozuna pidió perdón ante el mundo, diciendo de que en realidad el gobierno de Colombia estaba apenado, escúcheme muy bien, apenado con el país y con el mundo por lo que pasó. Y más aún con las madres de las víctimas en ese tipo de procedimientos que todavía no se sabe qué les pasó a ese man por la cabeza, a esos manes por la cabeza. Tanto así de que desde mi punto de vista, primera vez que yo escucho la técnica del computador. ¿Cuál es la técnica del computador? Una forma de tortura en la cual en la cual el paramilitar le decía a la víctima: marica, ven acá, necesito hablar contigo. Quiero rectificarte los datos en el computador. Entonces, lo llevaba a un sector desconocido para la víctima, o bueno, de pronto hasta podría ser en la misma plaza, lo colocaba ahí en un peñón, en una piedra grande, ¿cómo diría? Le colocaba la cabeza en el peñón y con un cuchillo comenzaban a, a abrirle agujero en el cráneo. Y si no podía abrirse el cráneo por sí solo, entonces le daban tiros en la cabeza. Primera vez que yo escuché ese tipo de técnicas de tortura. Nunca, pero nunca pensé que lo iban a ejecutar acá. Inclusive, si hablamos de la época en que de la violencia, eh, ya los pájaros, que eran los paramilitares de ese tiempo, ya se encargaban de decapitar a las víctimas, hacen, tal como lo haría un asesino a sangre fría, sin ninguna clase de remordimiento. No es sino coger cuchillo y comenzar a desgarrar el pellejo. Y entonces se comenzaba a desangrar el sujeto. Uno se pregunta, entonces, si esos manes que se dedican a ese tipo de práctica se creen tan hijoputas al momento de intimidar o hacer ese tipo de acciones, también lo serán al sentir la pistola perforadora en el cráneo o el taladro puesto en la rótula. ¿Mm? Sí. A ver, desde mi punto de vista, el cerebro del criminal es como el de un animal acorralado. Segundo, el criminal le sirve al mismo diablo. ¿Por qué? Porque él se considera cierta supremacía. Y él, para poder ascender, necesita de una práctica esotérica para poder tener más poder. Ya sea acudiendo a una bruja pitonisa o haciendo una invocación. Y por eso es que muchos de ellos siempre hacen rituales que para un sujeto común sería algo normal. Como por ejemplo, llevar siempre un duende, quitarse la ropa enfrente de todos, llenarse ¿cómo es que? De químicos así que le fuman. Bueno, esos son rituales paganos. Por lo tanto, se puede decir de que el criminal está rezado. El criminal sabe a dónde va. Es decir, el Dios lo propone y el criminal dispone. Eh, Sir Jaire de Beira como tal es un personaje muy interesante.
pero desgasta a la vez. Y se requiere de una concentración de mucha energía para poder interpretarlo. Y después de esa concentración de energía, hermano mío, uno termina como cepillo de dientes usado. Uno termina como tilingo después de orinar, sacudiendo. Ta, ta, ta. Uno queda vuelto mierda. Eso sí es horrible. Eso es feo. Y más aún cuando lo quieres interpretar. Entonces, se puede decir de que el proyecto como tal tuvo un principio, un fenómeno de despersonalización, pero no joda tampoco. Yo sé que yo sé que muchos de los actores aplican técnicas para poder aplican técnicas para conservar y alejarse del para conservar y alejarse del personaje, pero por puta tampoco. Qué verga, viejo. No joda. Esa vaina es jodida. Tanto así que yo tengo que hacer una oración. Entonces mejor es tener una mente sana. Pues, a ver, ¿por qué? A ver si todavía me acuerdo de los 20 capítulos. Tenemos La Sombra. La Sombra se ejecuta en una cárcel, en un centro penitenciario. Ya ustedes se pueden imaginar ahí qué es lo que hay dentro de una cárcel. Pura energía residual. Entonces puedes ver que hay sombras desplazándose, que hay apariciones. Por ahí aparece, por ahí circuló un video en TikTok de de un tipo en una cárcel y que al lado de la cárcel y que al lado de él estaba un niño, cagado de la risa. Y el tipo y parece que el tipo le decía al, al brigadier, al que lo estaba cuidando, marica, ven acá, sácame de aquí. Porque el tipo estaba cagado. Yo nunca había visto a un ladronzuelo, a un criminal cagado. Porque cuando están ejecutando la acción, se creen los putas del paseo. Pero ese tipo estaba bien cagado. No joda. Ese tipo estaba pidiendo a gritos que lo sacaran de ahí. Se dice de que es el espíritu del niño que él mató. Pero claro, hasta uno, que es el espectador, notó la presencia del niño, pero el brigadier no. Pero lo más sorprendente es que ahí aparecía el niño. No joda. Eh, ya lo que concierne a Legión, no, mejor no digo eso, porque más que todo yo solo creo en Dios. Entonces, más que todo, ya hemos descrito qué es la sombra como tal. Ya hemos descrito de que en realidad el diablo no existe. Que hay sujetos que tienen una mente completamente perversa, viperina, puerca, y más aún cuando se enredan con abogancia o con representantes legales, que es lo peor, que los defienden. Y hasta comparten con él todas esas andanzas, o sea, no parecen usuarios ni clientes, sino más bien parecen marido y mujer, parecen novios, parecen amigos. Hueputa, es lo más sorprendente que uno puede notar. Pero bueno, así son las cosas.
vamos a estar dedicándonos también a la parte de la prevención, más que todo con población vulnerable. Para mí no ha sido fácil, sí, no ha sido fácil. No ha sido fácil porque de todas maneras la diferencia en la población es mucha. Comencemos por el más fácil, el criminal. La escena del crimen es como la pintura. O sea, el criminal en este caso vendría siendo un artista de la pintura, de los modelos. En cuanto a al civil, está regido por el instinto gregario. Más que todo se puede aplicar lo que se conoce en psicología social como la influencia del yo y el yo en la sociedad. Es una variable que se aplica en psicología social para describir al individuo en los siguientes escenarios, en lo político, en lo económico, en lo social y en lo espiritual. Pero el niño y el adolescente es más complicado porque ellos no pueden, no se pueden predecir. Y es que también ellos están explorando el entorno y la existencia y tienen todo el derecho. Por eso es que se conoce como la edad de estrés y tormento, de acuerdo a Freud, porque es cuando el niño comienza a experimentar en la vida y de acuerdo a los juicios que le da a conocer entonces el adulto, es como el niño va a describir cómo es la existencia. Y a pesar de que muchos niños terminan asesinados o son violados. Y peor aún, por los mismos padres de familia, por el vecino y por el acosador que se puede encontrar en cualquier parte. Entonces, es una población difícil, demasiado complicada, pero hay que tratarla. Ese vendría siendo como que el objetivo principal. Ya en lo que concierne a las diferentes descripciones de los 20 capítulos, pues se trabajaría con, con, con nadie. Aunque para mí, bueno, para mí el criminal es es el mejor candidato para que sea objeto de investigación. Él es el que le da el lado objetivo de la psicología. Sí, señor. ¿Por qué? Porque eh, es, es como cuando apareció el video ese de autopsia un extraterrestre en el 85, en que abrieron el cadáver del extraterrestre y le sacaban todo. Bueno, así también, así me siento cuando estoy al lado de un criminal. O sea, es como si yo me lo estuviera comiendo con la mirada, es como si yo lo estuviera jodiendo, por decirlo así. Ya en muchas ocasiones, por ejemplo, me acuerdo que una vez estuve en Montería y estaba comprando unos cigarrillos allá en Chivirubí y me encontré con un lavaperro y el lavaperro preguntó que si me llamó por mi nombre. Yo le dije que sí, me dijo de que me estaban buscando. Mi actitud no fue ni de miedo ni fue agresiva, sino que ya me estaba imaginando la cabeza decapitada de ese tipo clavada en un estanque. También cuando estuve allá, cuando administraba el corresponsal
y se presentó un man a crear molestia. El tipo era conocido por hacer sus malas mañas. Entonces, yo me le paré firme y mi papá llegó a la oficina, me regañó y me dijo que por el solo hecho de ser altanero, entonces me iban a zampar un tiro. Y precisamente esa noche soñé en que yo me estaba devorando los sesos de la cabeza del tipo. O sea, yo misma, tanto así que me desperté en medio del sueño. Cuando me desperté me di cuenta que el puño de la mano lo tenía aquí en la boca, pensando que era el cerebro de él. Por lo tanto, la mente es muy poderosa. Yo dije, no, esto es lo mismo. Hay que aprovechar lo mismo, lo que me dijo Marco Velázquez. Me dijo, Enrique, lo tuyo es algo bastante peculiar. Uno ve de que muchos, de que muchos, de, uno ve que tipos de tu edad están obsesionados con los deportes, con la pornografía, pero tú estás obsesionado con la parte esa criminal. Y eso fue fuente de investigación. Eso hay que saber qué es lo que está pasando ahí. Entonces, pues aprovecho. Además me dijo, yo a ti no te veo laborando. Yo a ti te veo más que todo interpretando música metal en Royal Park. Y sí, en realidad pues ya estoy acostumbrado. No tengo, o sea, tengo la voz, pero el problema es que me desafino. Y ya esa voz gutural que tenía ya parece como si estuviese, ya parece como cuando estuvieran amarrando un puerco o un cerdo. Entonces, ya decidí como que lo que quiero hacer con la voz, lo hago con la guitarra. Bueno, ¿qué puedo decir? Yo quiero, yo quiero cerrar, yo quiero cerrar esta conferencia con una reflexión. Cuando yo estaba estudiando, eran las 11 de la mañana. Estábamos esperando a la profesora María Elena. Nos daba clases de psicología social. Vimos a Descartes, vimos a Barón, vimos a a Tanich también lo vi. Fue la segunda clase y la señora Marilena llegó diciendo, no tengo ganas de dar la clase, quiero desahogarme. Y comenzó a contar la historia que le relató una de las víctimas de los falsos positivos. El señor que sobrevivió, a él lo quemaron, como si fuese un asadero. Le mataron, le violaron a la hija y a la esposa y la quemaron viva. Nosotros nos quedamos atónitos. Y uno como muchacho no está acostumbrado a escuchar ese tipo de relatos. Es muy difícil, no lo puedo negar. Yo esa noche no pude dormir. No, en serio, esa noche no pude dormir. Pero ya cuando uno ha leído, se ha documentado, y todas las noches ver investigación Discovery, entonces yo no se acostumbra. Y es que también una noche me comencé a ver YouTube y estaban encaramando los cadáveres de las personas decapitadas y desmembradas. Una de ellas
tenía la cabeza aplastada como un patacón con una piedra. Ustedes se preguntan, ¿cómo se podía describir ese índice de crueldad? ¿O cómo se podría medir ese índice de crueldad? Tengo una posible respuesta y es gracias a que yo era bastante fanático del programa ese de Michael Stone, Índice de Maldad. Y él clasifica el modus operandi del criminal de acuerdo a cómo dejó la escena del crimen, más no el posible, la posible enfermedad mental que padezca. Es decir, él mira la escena del crimen o él escucha el relato del asesino y luego entonces clasifica los signos en enfermedades mentales. O sea, ya vendría siendo como una modalidad, como que una modalidad más moderna de la psicopatología. Lo podemos ver también como hacen los sicarios acá en Colombia, cuando cuando le colocan un tornillo en la cabeza a la víctima con una narcomanta y ahí describen el motivo y el por qué lo asesinaron. No vamos tan lejos. Entonces, ¿cuál vendría siendo ese índice de maldad? De pronto el nivel el nivel de ideal ascético que tenga el sujeto. Inclusive yo anoche estuve viendo los tres Caínes. Estoy viendo esa serie ahora. Y mostraron a Pablo Escobar. Los tres Caínes fue editado por Gustavo Bolívar, el cual él ha sido director de película y ha sido político también, estuvo trabajando en el gobierno de Petro. Y él, para poder editar la película como hacen todos los directores, y los directores comienzan a ejecutar entrevistas a las personas que estuvieron involucradas en ese momento. Y me pareció bastante exagerado la forma de pensar de esos manes. Mejor dicho, yo digo, Satanás es el que le hace ¿cómo es que eh, el que comienza a embolar los zapatos a estos manes? Porque el nivel de crueldad y de locura está fuera de lo normal. Está fuera de lo normal. Es horrible. Comenzando de que primero las bombas. Pablo Escobar comenzó a tirar bombas por doquier. Porque él quería ganarse el respeto del colombiano. Segundo, de acuerdo al programa a los caprichos de la hija de Manuela Escobar, que en estos momentos debe tener la misma edad mía, ella quería tener un caballo, un unicornio. De acuerdo a la película, Pablo Escobar le robó ese unicornio de juguete a una parejita que tenía unos hijitos y él, para quedarse con el unicornio, le vendió el unicornio por unos $1000. Digo yo, $1000 fuerte porque fue bastante plata para la época. Eh, y la hija le dijo a Pablo, y Manuela le dijo a Pablo Escobar que ella quería un unicornio.
¿Saben lo que hicieron? Cogieron un caballo blanco, caro, y sometieron al caballo, a ese pobre animalito, a pinchazos. Primero le colocaron ¿cómo es que? El cacho. Le tuvieron que abrir la cabeza, descoser la cabeza para coserle el cacho. Pobre animalito. Después de que las alas. ¿Qué fue lo que se le ocurrió a ese loco de mierda? Colocarle, quitarle las alas a un avestruz y colocárselas al, al caballito. Otro pinchazo más. Hay que esperar si el caballito se murió. Entonces uno dice, no joda, es lo más abominable, es lo más anormal, es lo más desquiciado, es lo más absurdo, es lo más exagerado, es lo más extranormal que hay. Pero así pasó. Si yo me río, no es porque yo quiera, porque me cause gracia, sino porque no sé cómo, o sea, mi mente todavía no ha podido asimilar tal situación. Me parece completamente enfermizo y entre otras cosas. De acuerdo al código de ética del psicólogo dice que no, que el psicólogo tiene que velar por la salud mental de la población. Yo pregunto, ¿cuál salud mental? Si es que es el mismo sistema de gobierno con, quien anda de pipí cogido con esos traquetos y con esos enfermos que tienen la costumbre de hacer sus ejecuciones y mandar los cadáveres cortados en pedacitos o picados con hielo, como si fuesen pescados. Bueno, de pronto, pues, de acuerdo a la película El Padrino, lo hacían, pero más que todo con pescados, no lo hacían con seres humanos. Aunque dice mucho, aunque muchos de los traquetos de esta época dicen de que la carne de cerdo sabe igual que la humana. Entonces, uno dice, esto es demoníaco. Ese tipo de actitudes son demoníacas. Yo que siempre me he hecho la cruz. Y bueno, de pronto pues decir un no joda, decir un mal parido, decir un gonorrea, bueno, eso pasa. Pero ese tipo de ideas, hermano mío, nadie lo puede superar. Yo por lo menos no he podido, eh, todavía no lo he podido asimilar. Tanto así de que me gusta, a mí me encanta el derecho. Y más que todo, pues, como hobby, para mí es la psicología forense. Por eso es que se habla de la demonología en la mente del criminal. Bueno, la demonología en la mente criminal. Porque es que, pues, putas, qué mierda, qué jodas. Eso es para uno cagarse en los pantalones. Hijo de putas. Horrible, horrible. ¿Cuál vendría siendo la salud mental? Bueno, hay tres definiciones. Todo psicólogo lo sabe. Pero las tres definiciones abarcan una sola cosa. Y es la fuente que está en la filosofía. ¿Cuál es la fuente? Fácil. La discusión que tuvo Federico Nietzsche y Arthur Schopenhauer. El superhombre versus el libre albedrío. ¿Qué vendría siendo el libre albedrío? Hacer las cosas bien.
tomando a Dios como motor, porque Él es el motor de nuestras acciones, Él es quien determina nuestras vidas y la cultura se tiene que callar la jeta ahí. El civil ni el terrateniente determinan la vida del individuo en la población, es Dios. Cada quien tiene una misión en la vida que tiene que cumplir. Por eso es que se habla de que el alma se clasifica en nous, el conocimiento que reside en la cabeza, el pecho y el estómago donde reside todo lo que respecta al pecado. Eso lo dice, es la teoría tripartita de Platón. La teoría de Aristóteles habla de que hay almas vegetativas, sensitivas y asociativas. Más que todo, guarda relación con que el alma está adherida al cuerpo y que contiene ese tipo de facultades para poder lograr su cometido. Estamos hablando del libro Psicología Cerdá, que lo tengo por ahí. Entonces, ¿qué vendría siendo la salud mental? Hacerse responsable de las acciones. Pensar con la cabeza y no con el culo. Muchas gracias.